Mis hermanos, muy buenos días para todos, Dios los bendiga, bienvenidos al tiempo del devocional. Queremos saludarlos como siempre en este inicio de mañana, dándole gloria a nuestro Dios por un día más de vida, por una oportunidad más de abrir nuestros ojos en su presencia, porque tenemos la esperanza en Él, la confianza en Él, de que Él es el que se hace cargo de nosotros y de nuestras familias. Así que vamos a darle gracias, vamos a orar, vamos a entregarle este día, vamos a reposar en Él, a confiar en Él, porque sabemos que Él tiene cuidado de sus hijos. Vamos pues a orar. Amado y maravilloso Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, mi amor, por tu presencia maravillosa, porque siempre estás allí, Señor, incondicionalmente, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, Dios, para contigo tu bendición nos sostiene. Por eso te pedimos perdón, amado Señor, porque hoy reconocemos nuestras debilidades y reconocemos, Dios, la necesidad de ti, la necesidad de un cambio radical en nuestras vidas, Dios. Aquí estamos, Padre, para pedirte que hagas conforme a tu voluntad en esta mañana, Dios, y en este día, que todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos sea dirigido por ti, Señor, sea gobernado por ti, mi amor. Y por eso te pido, precioso Rey, que te glorifiques poderosamente. Quiero entregarte, Dios, este tiempo, quiero entregarte la vida de mis hermanos que en este día, Señor, se levantan con el anhelo, Dios, de buscar tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a leer 3 versículos. Y dice: viendo la multitud, versículo 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se lo leo nuevamente el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero, mis hermanos, compartirles esta palabra y meditar en ella, mis hermanos, meditar en que Dios, en su infinita misericordia, siempre quiere hablarnos, quiere ministrarnos y quiere que entendamos cosas que nos van a llevar a un mejor crecimiento espiritual y a entender cosas que quizás obstruyen lo que Dios realmente quiere hacer en nosotros. Y una de las partes, mis hermanos, y le hemos titulado, dice: la pobreza espiritual es el camino a las riquezas de Dios. Ese es el título de hoy del devocional: la pobreza espiritual es el camino a las riquezas de Dios. Y es algo importante, y meditaban algo, mis hermanos, si el Señor empieza el sermón de las bienaventuranzas hablando de esto, fue la primera bienaventuranza fue esta, y se lo leo en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quizás hay personas que dicen: pero ¿cómo puede ser bienaventurado un pobre? Pero no está hablando de una pobreza física, está hablando de una pobreza espiritual. Y esto es lo que quiero que entendamos hoy, mis hermanos. Esto obstruye muchas veces que recibamos más de Dios, el no entender que cuando yo me acerco a Él, debo ir con una necesidad, debo ir vacío para que Él me pueda llenar. Y una de las razones, escribí algo aquí, y se lo quiero leer, dice: lo que impide que recibamos más de Dios es porque nos acercamos a Él saturados y no vacíos. ¿Saturados de qué, mis hermanos? Saturados de la preocupación, saturados de resentimiento, saturados de pecado, saturados de orgullo, porque una de las cosas que Dios va a poder obrar en nuestro favor es la humildad, es el reconocimiento diario de Él, el reconocimiento diario donde le pedimos que nos llene, que nos sacie, que nos capacite, que nos unja. O sea, es una dependencia de Él. Cuando la palabra de Dios habla de pobreza espiritual, está hablando de una necesidad, está hablando de que no hay nada y que por eso vamos ante Él, porque necesitamos de Él. Cuando miramos una pobreza física, mis hermanos, y lo miramos de esa manera, hay gente que tiene tanta necesidad física, material, que cualquier cosa que ellos tienen lo valoran, que cualquier cosa que se les regala, ese mercado que se les comparte, que se les da un alimento, lo disfrutan con una alegría y no igual a la persona que tiene, que está saciada. La persona que está saciada come y disfruta de muchas cosas, sí, pero no es tan importante como aquella persona que quizás tiene todo un día sin comer y si puede recibir un alimento caliente, lo disfruta porque su necesidad, el tener su estómago vacío, le lleva a disfrutar ese alimento, caso contrario al que está saciado. Lo mismo sucede espiritualmente. Cuando nosotros estamos de alguna manera tan llenos, ocupados en nuestra vida, con tantas cosas, ocupados con el resentimiento, con la pelea con el hermano,
con el pecado, con los afanes, con el propósito de ir ante Dios a que me bendiga más que a recibir de Él, porque eso es un gran problema, mis hermanos, ir ante Dios solamente esperando que me bendiga, solamente que me supla una necesidad, y no vamos ante Él buscando que Él pueda satisfacer la necesidad de nuestra alma. El poder ir ante su presencia, decirle: Dios, yo quiero que me llenes hoy, yo no vengo a pedirte hoy, vengo a que me sacies, porque estoy vacío espiritualmente, porque tengo pobreza espiritual, porque reconozco que mi vida sin ti no tiene sentido. Mis hermanos, esta es uno de los principios que está hablando la palabra de Dios, y por eso lo estamos leyendo en el versículo 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, bienaventurados los que están vacíos, porque ellos van a ser llenados, porque de ellos es el reino de Dios. Tiene que ser una gran bendición ser pobre espiritualmente, porque la palabra lo está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, todo lo que son las promesas de Dios son para aquellos que van ante Él con un corazón vacío, para que Él lo llene. Fundamental, mis hermanos, entenderlo, y es un principio. Si usted tiene una vasija y la quiere llenar con un líquido, por ejemplo, y la tiene ocupada con otro, lo más lógico que tiene que hacer es desocuparla, vaciarla, para poder llenarla del líquido que quiere vaciar sobre él o sobre ella. Exactamente con nosotros, mis hermanos. Si vamos ante Dios tan saturados, si vamos ante Dios con tantas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, si vamos ante Él más por la ansiedad de que me bendiga, más por la ansiedad que me supla esa necesidad física o material, o que cambie a mi esposo, que cambie a mi esposa, que me dé el trabajo, que me pueda dar el dinero para pagar la deuda, no lo sé. Si usted va solo con esa necesidad, seguramente no va a ver la gloria de Dios, porque necesitamos ir ante Él reconociendo nuestra pobreza espiritual. Y reconocer la pobreza espiritual, mis hermanos, es reconocer la dependencia total y absoluta de su presencia. Decirle: Dios, vengo vaciado, vengo vacío hoy. Padre, he vaciado todo lo que vine cargando en este día. En ejemplo, en las noches, cuando usted va a la presencia de Él, usted pueda vaciarse de aquellas cosas que durante el día pudo acumular. Y por eso el Señor Jesucristo nos dio una palabra que es importante tenerla en cuenta: vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. O sea, nos está diciendo: vengan y vacíen delante de mí las cargas, la preocupación, la angustia, la ira, el enojo, la queja. O sea, saquen eso, porque eso va a impedir que mi Padre Celestial los pueda llenar. Por eso el título del devocional es este, mis hermanos: la pobreza espiritual es el camino a las riquezas de Dios. Yo creo que debemos cambiar de actitud, debemos cambiar la forma en que nos estamos acercando a Dios, debemos cambiar la forma en que le estamos clamando y le estamos pidiendo. No solo se enfoque en recibir un milagro, enfóquese en estar en su presencia. Mis hermanos, es algo que hace la diferencia, porque el solo hecho de recibir la paz de Él hace que mi vida tenga sentido, porque por más cosas que recibamos materialmente, si no hay paz en nuestro corazón, no hay sentido de vida, mis hermanos, porque si suplimos una necesidad, luego viene la otra y la otra, entonces todo va a girar en torno a que se supla una necesidad física o material, cuando en realidad lo que Dios quiere es suplir nuestra necesidad espiritual. ¿Por qué razón? Porque fuimos diseñados por Dios para estar llenos de Él. Es el vacío que solamente Él llena. Cuando tratamos de llenar ese vacío con las cosas del mundo, vamos a tener muchísimos problemas. Por eso hoy está hablando de la pobreza espiritual, mis hermanos. No es el concepto, quizás no sé si ustedes lo tuvieron, pero hace muchos años se entendía que la persona pobre de espíritu era el que tenía problemas mentales, el que tenía problemas de entendimiento, de concentración, el que tenía poca capacidad intelectual. Eso era lo que se entendía hace muchos años, que era una persona pobre de espíritu, los que tenían de pronto alguna deficiencia psicológica, por ejemplo. Dice: es pobre de espíritu. No, mis hermanos, los pobres de espíritu debemos ser nosotros, porque la Biblia lo dice: porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que es una gran bendición ser pobre de espíritu. Yo quiero que les pueda quedar clara esta palabra para que nos acerquemos a Él con una necesidad de Él, no una necesidad de lo que Él me pueda dar, sino una necesidad de Él, de que Él sacie la pobreza de mi alma, que Él sacie la pobreza de mi espíritu, que Él sacie, mis hermanos, esa necesidad espiritual. Nadie más la va a saciar. Yo quiero decirle: nadie más. Pero no pierda esos momentos lindos en la presencia de Dios solo para pedir, solo esperando que le supla algo material o físico
físico o su hogar. Yo sé que Dios quiere hacerlo. Y en la medida que nosotros entendamos este principio y cada vez que nos acerquemos a Él con una prioridad y que esa prioridad sea ser saciados de Él, Dios se va a encargar de lo demás. Usted va a empezar a ver las riquezas de Dios en todo su entorno sin que esté tan enfocado todo el tiempo en eso, sin que su vida gire todo el tiempo en torno de cómo hago, cómo tengo, cómo consigo, cómo cambio esta persona. Eso, mis hermanos, si usted aplica ese principio y es de parte del Señor, de ir ante Él con esa necesidad de Él, de ir ante su presencia, diciendo: Señor, te necesito, soy un pobre de espíritu que solamente tu riqueza me puede saciar. Mis hermanos, y por eso le ponía el ejemplo al principio, cuando alguien tiene hambre, disfruta el alimento que sea, aún el pan más duro es blandito para esa persona, porque el hambre hace que así sea. El que está saciado, todo le parece igual y nada lo disfruta porque está demasiado lleno y no le permite disfrutar de nada. Exactamente sucede en nuestra vida espiritual. Si llegamos tan saturados de cosas, nos vamos a perder el momento de la oración, y usted no se puede perder ese momento tan especial que es en el tiempo, que es en ese momento especial con Dios, en la oración. Pero debemos ir con una necesidad de Él todos los días, que usted le diga: Señor, estoy necesitado de ti, hoy más que ayer te necesito. Esa es la palabra, mis hermanos. Esperamos que Dios le pueda hoy direccionar para que la manera en que vamos a orar pueda cambiar. No vaya ante Él tan saturado, y si está muy saturado, pídale al Espíritu Santo y dile: Señor, te necesito, hoy vacío de mi vida, de mi mente, de todo mi ser, con todo lo que tengo acumulado, estoy tan lleno de cosas, tan saturado de cosas, que no quiero ir ante tu presencia así en esta condición, porque voy a perder el momento especial contigo. Entonces yo le invito a que lo haga, vaya ante el Señor Jesucristo, entréguele esa carga, entréguele el problema de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de la economía, de la salud, la misma preocupación que tenemos hoy con todo este tema de este virus. Vamos a entregarle al Señor todo esto y vamos ante Él, mis hermanos, libres, vacíos, para que Él nos pueda llenar con su presencia. Vamos pues a orar y le damos gracias a Él. Amado y maravilloso Señor, muchísimas gracias, papá, por enseñarnos este principio, Dios. Sé que habíamos cometido el error de ir ante ti cada vez saturados de cosas, Dios, saciados de cosas materiales, de preocupaciones, de temores, Señor, de enfocados simplemente en que me des lo material para poder estar tranquilo, o que cambies a mi esposo o a mis hijos. Dios, sé que esa es tu voluntad también, sanarnos, liberarnos, proveernos, pero sé que uno de los principios para acercarnos en oración a ti, mi amor, es ir a ser llenados de ti, a buscar tu presencia, a ser saciados en nuestra pobreza espiritual por ti, porque solo tú puedes traer esa riqueza, mi amor. Gracias por mis hermanos que con humildad hoy aceptan esta palabra, Dios, que hoy cambiamos la forma de orar y la forma de acercarnos a ti, Señor. Hoy nos vaciamos antes de ir a tu presencia, decirle: Dios, aquí vengo vacío para que tú me llenes con tu gracia, tu favor y tus riquezas. Gracias, Padre, por este momento, y gracias, Padre, porque sé que siempre hablas en nuestro corazón, y si nos habíamos, Dios, equivocado en la manera de acercarnos a ti, te pedimos perdón, pero sé que a partir de hoy lo vamos a hacer diferente para que tú puedas saciar nuestra necesidad espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición el poder compartir con ustedes esta palabra, y esperamos que Dios le edifique a través de ella, que sea un momento especial para que usted le diga: estaba saturado cada que iba a buscar de Dios, y por esa razón no pasaba nada conmigo, no sentía su presencia, seguía igual, porque no había un espacio, porque estaba saturado, no había un espacio para recibir la llenura de Dios. Así que esperamos que lo podamos poner por práctica, su principio, y nuestra vida de oración pueda cambiar. Mis hermanos, recordar nuestras redes sociales: Facebook, Rec de Vida, a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo, y también a través de la línea WhatsApp 312-779-6532. Aquellas personas que quieren hacer parte de nuestros devocionales, recordarles que en la noche tenemos un proceso muy lindo, mis hermanos. Los que de pronto no lo han escuchado o no sabían, tenemos en la noche es un tiempo precioso que se llama Fundamentando Nuestro Carácter. Necesitamos fundamentar el carácter porque hay muchas cosas por cambiar, y porque no podemos seguir cometiendo los mismos errores de toda la vida, mis hermanos. No podemos seguir así. Entonces es necesario fundamentar el carácter para poder cambiar muchas cosas. Entonces en las noches, después de las 8, estamos compartiendo ese devocional para que, si usted no lo ha escuchado, se anime. Si de pronto hace poco escucha el devocional de la mañana, no hace parte de los grupos, se inscriba para que le pueda llegar en las horas de la noche el devocional. Entonces, mis hermanos, también invitarlos para que compartamos el devocional con aquellos
aquellas personas que necesitan ser edificadas, que necesitan al Señor. Todos, mis hermanos, en el mundo necesitamos de Dios, todos. La persona que diga que no, porque está, mis hermanos, con su mente saturado de otras cosas, pero todos necesitamos de Dios para que nuestra vida tenga sentido. Entonces quizás alguien hoy necesita escuchar esta palabra, así que esa es la invitación. Dios les bendiga a todos, un feliz día y que Dios les guarde.